y pues vamos a hacer una discusión inicial sobre la temática de esta segunda unidad. En esta segunda unidad, la cual lleva por título termodinámica, aunque formalmente debería de llamarse termodinámica clásica, pues vamos a abordar los aspectos fundamentales de la termodinámica. Es decir, vamos a definir algunos conceptos que me van a permitir en clases posteriores poder entender aplicaciones de la termodinámica, como por ejemplo el funcionamiento de máquinas térmicas, eh, el estudio de los mecanismos de transferencia, no solo de calor, sino también de masa, por ejemplo, en algunas clases de ingeniería, poder entender otras aplicaciones que surgen a partir de la termodinámica, como la físico-química, por ejemplo. Y pues bueno, esa es la idea, ¿no? Estudiar los aspectos fundamentales de la termodinámica. En la clase anterior y el primer parcial de esta clase, eh, nosotros, eh, nosotros abordamos lo que en física se conoce como la mecánica clásica. Históricamente, la mecánica clásica y la termodinámica se desarrollaron de formas independientes y pues durante mucho tiempo no había ninguna conexión entre ellas. Es decir, una era la que explicaba los fenómenos del movimiento de los objetos, la mecánica clásica, del desarrollo de las leyes de Newton y posteriormente todo esto, pues se pudo conocer se pudo conocer el movimiento de los objetos en general, ¿verdad? Pero bien, el estudio de la termodinámica que tiene que ver con el calor, la temperatura, pues se fue desarrollando de forma independiente y no fue hasta los experimentos de Joule que se encontró un equivalente entre las dos. Entonces, a pesar de que es una rama completamente aparte de la física y que vamos a abordar otros conceptos que no están tan vinculados con lo que vimos anteriormente, en algunos momentos vamos a hacer uso de esos conceptos, como por ejemplo vamos a hacer uso del concepto de energía, eh, en forma de energía cinética, energía potencial, y, y vamos a poder entender de una mejor manera la termodinámica. Entonces, el contenido de esta segunda unidad son los capítulos del 17 al 20. Entonces, desde ahí, pues hay que estar un poco consciente de que realmente la, la clase en este segundo parcial pues va a tener un contenido más pesado. Hay que estudiar 4 capítulos a diferencia del anterior, que solo eran 2. Entonces, pues eso quiere decir que estamos hablando de un capítulo prácticamente por semana. Estamos a 4 semanas exactamente del examen. Entonces vamos a abordar un capítulo cada semana. Yo voy a intentar hacer el mejor resumen que pueda de los conceptos, pero otra vez, como les repetí en la plática inicial, yo no puedo abordar completamente todo lo que esté en el libro, porque estamos hablando de un capítulo de cerca de, cerca de 20 páginas, 30 páginas de contenido. Y entonces, pues obviamente que resumirlo en 4 clases de una semana y además hacer problemas, pues se queda corto, siempre se va a quedar corto. Por más que yo intente transmitir la experiencia que tengo, siempre se va a quedar corto. Entonces, no se quede solo con la clase, estudie el libro, ¿verdad? Estudie del libro. Creo que hay alguien en lista de espera. No. Muy bien. Entonces, bien, vamos a abordar los capítulos 17, 18, 19 y 20, donde vamos a estudiar aspectos relacionados con la temperatura, el calor, los mecanismos de transferencia de calor. Vamos a estudiar a los gases, las leyes de los gases,
la teoría cinética de los gases, que explica el comportamiento aleatorio de los gases. Vamos a hablar de la primera y la segunda ley de la termodinámica y vamos a cerrar pues hablando de máquinas térmicas. Muy bien, entonces el primer concepto con el que vamos a relacionarnos es el de la temperatura. De la temperatura, a mí me interesa que nosotros tengamos claros dos conceptos. El primer concepto de temperatura que debemos tener claro es el que se conoce como el equilibrio térmico, el cual está relacionado directamente con la temperatura. Y el segundo son las escalas de temperatura. Okay, permítame que haya alguien en lista de espera. Hay que tratar de entrar temprano, ¿verdad? Porque, o a menos que yo quite la lista de espera para que no se estén interrumpiendo ahí cuando entran. Ok, entonces, pues la temperatura es un concepto con el cual nosotros estamos familiarizados desde muy pequeños y hay experiencias desde muy pequeños que nos van haciendo diferenciar entre, entre lo que es caliente y lo que es frío. Nosotros tomamos una ducha y sabemos cuando el agua está caliente, cuando el agua está fría. Tocamos algo en la cocina, un alimento, un vaso, una taza, y podemos darnos cuenta de cuando este objeto está caliente o está frío. Entonces, la temperatura tradicionalmente está asociada con con algo sensorial. O sea que nosotros podemos dar una medida de la temperatura de acuerdo a lo que nuestros sentidos nos dicen, ¿verdad? Qué tan caliente, qué tan frío está. Pero formalmente, o de forma científica, tenemos que tener una definición más precisa de lo que es la temperatura. Esa la vamos a poder dar en el segundo capítulo de esta unidad, pero voy a, pues, adelantar, por decirlo así, una definición un poco vaga por ahora de lo que es la temperatura. La temperatura es una medida del movimiento interno que tienen las partículas que componen una muestra. Entonces, nosotros sabemos que internamente los átomos están compuestos, perdón, las muestras de los materiales están compuestas de átomos. Y a su vez los átomos están unidos con otros átomos mediante algún enlace interatómico, intermolecular. Y entonces esos enlaces no son rígidos y la distancia promedio que hay entre ellas se puede hacer más corta, se puede hacer más pequeña. Y entonces la temperatura básicamente es una medida de eso, de qué tanto se pueden desplazar o no esas partículas entre ellas. Ok, y, y entonces, para tener claros estos dos conceptos, déjenme que puedo compartir pantalla y activo mi cámara. Ok, vamos a... La mayoría tiene, bueno, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría ha estado familiarizado con un termómetro de este tipo. Son los termómetros, si están viendo mi cámara, ¿verdad? La mayoría está familiarizado con un termómetro de este tipo. Algunos los tenemos en casa, otros los hemos visto en laboratorios. Entonces, este es un termómetro, se le llama un termómetro de bulbo, porque en la parte inferior pues tiene
la parte que va a estar en contacto con lo que yo quiero medir. Entonces, si yo quiero medir la temperatura, casi todos nos ha tocado que nos ponen uno de estos en la axila, ¿verdad? Para poder medir la temperatura. Entonces, aquí, con este termómetro, yo puedo dar o puedo aclarar los dos conceptos que les dije que necesito que estén claros el día de hoy. Uno es el equilibrio térmico y el otro son las escalas de temperatura. Entonces, primero vamos a hablar del equilibrio térmico. El termómetro está compuesto por una columna si lo logran ver ahí en color rojo, una columna de un alcohol. Antes se utilizaba el mercurio es tóxico, entonces cuando se quebraba, pues eso podía provocar que una persona se intoxicara, entonces se dejó de utilizar. Ahora son más comunes estos, los que tienen alcohol. Y entonces en el interior, pues usted puede distinguir ahí que hay una columna de alcohol, ¿no? Hay una marca hasta donde llega el nivel del alcohol. Entonces, actualmente, lo que el termómetro me está marcando es la temperatura ambiente. Si yo lo tengo aquí sin estar en contacto con nada, lo que me está marcando es la temperatura ambiente. Me está diciendo más o menos que estamos a unos 26 grados, probablemente estemos a más. Por la sensación térmica y otras cosas que tienen que ver con eso. Pero bien, me está dando esa temperatura, pero mi cuerpo está a una temperatura más alta. Mi cuerpo está a una temperatura de 36 grados, 35, 36 grados. Entonces, si yo lo pongo en contacto con mi mano, lo que va a suceder es que mi mano está a una temperatura más alta que lo que el termómetro está. Y por lo tanto, entonces, va a haber un intercambio de calor. Eso lo voy a mencionar desde ahora, aunque lo vamos a utilizar un poquito más adelante en la clase. Pero siempre que yo tengo dos objetos que están a diferente temperatura, el que está a mayor temperatura, en este caso mi mano, le va a ceder calor. Todavía no hemos hablado de qué es el calor, pero la mayoría tenemos una noción vaga de qué es el calor. Le va a ceder calor, así como cuando la resistencia de la estufa le cede calor a la olla donde estoy cocinando. ¿Por qué? Porque la resistencia de la estufa es una mayor temperatura que la olla. Entonces, aquí hay una transferencia de calor. La transferencia de calor, entonces yo a medida que lo ponga aquí, yo voy a empezar a ver poco a poco que la columna del alcohol va a empezar a subir y va a llegar un momento en el que se va a detener. O sea, es decir, ya no va a aumentar más que eso. Hasta ahí va a llegar. En ese momento, tanto mi mano como el termómetro están a la misma temperatura. Eso significa entonces que se ha alcanzado el equilibrio térmico. Entonces, el equilibrio térmico es cuando dos o más objetos tienen la misma temperatura. ¿Okay? Hay una ley que se conoce como la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica me dice, la voy a leer literalmente como está en el libro. Si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y con B, entonces A y B también están en equilibrio térmico. Un ejemplo común, imagínense que yo tengo otra cosa, por ejemplo esta regla con mi mano, y puedo decir que ambas están a la misma temperatura. ¿Ok? Entonces, tanto mi mano como la regla están a la misma temperatura. Y si yo coloco el termómetro y lo dejo que, llegue, que se dé la transferencia de calor, entonces eventualmente, aunque yo estoy midiendo la temperatura de mi mano, cuando ya el termómetro deje de subir y alcance la temperatura estable, entonces yo puedo decir entonces que estoy midiendo también la temperatura de la regla, ¿verdad? Bueno, entonces eso es la ley cero de la termodinámica. Si dos objetos están en equilibrio térmico entre sí y uno de ellos está en equilibrio térmico con un tercero, entonces pues también el primero y el tercero están. Esa se le conoce como la ley cero. Pero lo más importante de la ley cero de la termodinámica es el concepto de equilibrio térmico. El equilibrio térmico se alcanza cuando la transferencia de calor cesa. O sea, es decir, en este momento empieza la transferencia de calor. A veces la transferencia de calor es más rápido, otras veces más lento. Por ejemplo, en una estufa la transferencia de calor es más rápido que lo que está aquí. Entonces hay una tasa de transferencia de calor, una potencia, eso lo vamos a ver más adelante. Pero ese es el concepto de equilibrio.
El segundo concepto es el de las escalas de temperatura. Entonces, si usted ve, aquí hay unos números. No sé si los alcanzan a ver, no sé si se ve bien claro, pero hay unos números. Sí, se ve. Hay unos números, ¿no? Y hay una escala de un lado, no sé si se alcanza a ver ahí, hay una C cerca del 70, y aquí del otro lado, cerca del 60, hay una F allí, ¿no? Bueno, esas son las dos escalas de temperatura que normalmente usamos con los termómetros. También hay termómetros que miden directamente en otras escalas, como escala Kelvin, pero por ahora me interesa esto. Ok, entonces, estos termómetros miden en dos escalas, y si se fijan, las escalas no coinciden, ¿no? Mire dónde está la marca de 40 en Fahrenheit, y mire dónde está la marca con cuál coincide más o menos con la de 60, ¿verdad? Celsius, más o menos. Igual en el cero, ¿no? Por aquí está el cero. El cero de la escala Celsius no es exactamente el cero de la escala Fahrenheit, es más o menos como 32. Pero mire que en el 40, que sería un 40 negativo, porque está por debajo de cero, ahí sí coincide. Esa es una curiosidad de las dos escalas, que hay una temperatura la cual tienen el mismo valor numérico y es menos 40 grados. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia es el número de divisiones que hay. Cada una tiene un punto de referencia. Ese cero que aparece allí en la escala Celsius, ese cero es el punto donde el agua se congela. Entonces, en la escala Celsius, el punto donde el agua se congela es cero. Y si me fijo aquí en la escala Fahrenheit, es 30, la marca de 30. No me da más de 70 aquí en Celsius, pero si yo tuviera que llegar hasta 100, entonces yo vería que el 100 de la escala Celsius coincide con el 212 de la escala Fahrenheit, ¿no? Entonces, en ese sentido, la diferencia entre una escala y la otra toma la misma referencia. La referencia es el agua, el punto de congelación del agua y el punto de evaporación del agua. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La diferencia es que el número de divisiones que hay entre esas dos referencias. Entonces, la escala Celsius tiene 100 divisiones entre el 0 y el 100, evidente, y en el caso de Fahrenheit, entre 32 y 212 hay 180 divisiones. O sea, entre los dos fenómenos similares, desde el punto de congelación del agua y el punto de evaporación del agua, en una escala hay 100 divisiones y en la otra escala hay 180 divisiones. Entonces, hoy vamos a aprender cómo encontrar una relación entre las dos escalas y vamos a hablar también de una tercera escala de temperatura que es pues más o es preferible en ciencia más que esta. ¿Cuál es la desventaja de estas escalas de temperatura? Es ese cero, pues, y que yo puedo medir temperaturas por debajo del cero. Y la temperatura es un número escalar. O sea que si yo lo mido aquí en la ventana, me va a dar el mismo número que lo mide en el techo. En promedio, ¿no? En promedio. No es que aquí me va a aparecer 50 y ya me va a aparecer 80. No va a haber mucha diferencia. Entonces, la temperatura es una medida escalar. Y por lo tanto, cuando una medida es escalar, como el tiempo, por ejemplo, es incómodo que en algunos momentos sea positiva y en otros momentos sea negativa. Eso es incómodo matemáticamente hablando, ¿no? Usted tiene una fórmula y va a tener que decir, bueno, si este número es negativo, entonces significa que el resultado es este. Si el número es positivo, significa que el resultado. Entonces hay que condicionar. Muy bien, entonces volvamos a los apuntes. Y vamos precisamente a hablar de esa relación que hay entre las dos. Muy bien. Entonces, ¿cómo relaciono una escala con la otra? Entonces vamos a ver, dijimos que la escala Celsius
Permítanme. Dijimos que la escala Celsius y la Fahrenheit están relacionadas. Vamos a poner aquí dos rectas. Que van a representar cada una de las escalas. La primera es la escala Celsius. Y esta es la escala Fahrenheit. O Fahrenheit, como quieran. Bien, entonces esta marca, voy a mover un poco. Voy a poner aquí unos puntos suspensivos porque realmente esto sigue. Tanto en la parte inferior, temperaturas inferiores, como en la parte superior para temperaturas altas. Ok, entonces, en Celsius, aquí tengo el punto de congelación del agua. Y en Fahrenheit, aquí tengo el punto de congelación del agua, en 0. Y acá, donde está el 100 Celsius, que es el punto de ebullición del agua, está el 212 Fahrenheit. O sea, es decir, si yo hago todas las rayitas de la escala que va de 0 a 100, de la escala Celsius, son un poquito más grandes la separación que hay entre cada grado a la que hay en Fahrenheit. No tienen la misma longitud las separaciones. Entonces, en la primera tengo 100 divisiones y aquí tengo 180 divisiones. Y si yo quiero numéricamente igualar una cantidad con otra, por ejemplo, el 0, si yo quiero igualar el 0, entonces con el 32, entonces tengo que sumarle 32. Entonces voy a usar un concepto matemático que se conoce como relaciones y proporciones. Y entonces una temperatura en Celsius, por ejemplo 0, si le sumo 32, entonces me va a coincidir con esto. Entonces ahí estoy tomando de referencia el 0. Y esto es proporcional a las divisiones. Entonces en la parte superior, en el numerador, estoy poniendo la escala Celsius, que tiene 100 divisiones, y en el denominador estoy poniendo la Fahrenheit, que tiene 180 divisiones. Ok, entonces ahí, ahora lo que tengo que hacer para tener una relación de conversión entre las escalas es pues despejar para una o para la otra, dependiendo de qué es lo que busco. Si yo tengo una temperatura en Celsius y la quiero pasar a Fahrenheit o viceversa. Entonces, despejo en la primera ecuación, voy a despejar para la temperatura en Fahrenheit. Y la ecuación sería TF 9/5, hago la simplificación de la fracción de la temperatura en Celsius más 32. Y al contrario sería, si tengo la temperatura en Celsius, 5/9 de la temperatura en Fahrenheit menos 32. Ok, entonces esas serían las dos relaciones de conversión. Y no sé si se acuerdan que les mencioné que, había una temperatura a la cual coincidían las dos lecturas en ambas escalas. ¿Cuál era? A ver si me acuerdan. Menos 40. Ok, ¿y cómo encuentro ese valor? Ya teniendo los valores, las ecuaciones de conversión entre las escalas. ¿Cómo lo encontraría?
Solo en vez de las temperaturas, donde dice TC, temperatura Celsius, se pondría en negativo 40, igual en Fahrenheit. Correcto. Esa es una manera de hacerlo, o la otra es igualar esas dos ecuaciones, porque en esa lectura ambos valores coinciden, ¿no? Es decir, TC es igual a TF. Entonces, introduce eso en las ecuaciones, las iguala y va a encontrar que ese es el número, es el valor exacto. Y por eso también en el mismo termómetro, yo puedo notar esa igualdad. Ok, entonces estas dos escalas son las más utilizadas. Como les digo, hay muchas maneras de medirlos. No nos vamos a meter tanto en los aparatos para medir. Hay de diferentes tipos. Ustedes van a poder estudiar eh, dos tipos, digamos, este que les acabo de mostrar aquí en pantalla, que es el termómetro de bulbo, pero también hay otros termómetros que son muy utilizados. Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia y que se ha vuelto muy común que en la entrada de los establecimientos comerciales, pues se tome la temperatura corporal, ¿no? Porque pues es una medida de los síntomas del COVID, ¿no? Puede tener una temperatura alta. Entonces, no se utilizan estos termómetros como el que yo tengo porque sería muy ineficiente. La tasa de transferencia de calor es baja, entonces tendría que esperar alrededor de 30 segundos, un minuto con cada persona para que más o menos tenga una lectura. Sería muy difícil. Entonces, hay termómetros más precisos, por ejemplo, este que se utiliza en todos los establecimientos comerciales, en el cual se aprovecha una radiación electromagnética, una luz láser, y esta luz, termómetros de luz infrarroja, estos inciden en su piel y le permiten tener una lectura de la temperatura. Entonces, hay muchos mecanismos que se utilizan. Ustedes van a ver otro mecanismo en el laboratorio número 3. Esta semana están haciendo el laboratorio número 2. La próxima semana van a hacer el número 3, en el cual van a usar o van a medir lo mismo que se mide aquí con este termómetro. Este termómetro, el termómetro que yo tengo en mi mano, cuando, cuando se da la transferencia de calor, la columna del gas aumenta o disminuye debido a un calor agregado o quitado al termómetro. Entonces, a ese fenómeno se le conoce como una expansión térmica. Y es que los materiales, si aumenta su temperatura, entonces también puede aumentar sus dimensiones en una escala muy pequeña. Por eso es que la columna de alcohol en estos termómetros es extremadamente delgada, porque si fuera una columna con un diámetro más grande no se apreciaría para nada ese cambio. Entonces, pero también en ese laboratorio, en el laboratorio número 3, ustedes van a utilizar un mecanismo diferente, y es que también la temperatura está relacionada con una cantidad eléctrica que se conoce como la resistencia. Esa resistencia, la resistencia de un material, es que tanto deja pasar o no una corriente eléctrica, em, cambia de acuerdo a la temperatura. Hay una relación. En ese caso, ustedes van a aprender cómo relacionarlo, aunque nos adelantamos un poco con el concepto de resistencia que se va a ver hasta el último parcial, pero bueno, al menos se les va a explicar así de una forma muy básica para que entiendan lo que es. Entonces, hay muchas maneras de medir. Ahora, ¿cuál es el problema de estas escalas de temperatura? El problema es lo que les mencionaba antes, esto que tengamos valores positivos y negativos. Y necesitamos un número bien definido como referencia. Y ese número bien definido como referencia, pues no puede estar condicionado con una sustancia en particular, como el agua, pues. ¿Qué haría una persona en otro planeta donde no hay agua? Pues? ¿Cómo hacen ahí? Entonces definimos otra escala de temperatura de acuerdo a otra sustancia. La respuesta es no, no tiene sentido que aquí tome una referencia, un estándar, y en otro lugar tome otro estándar. Entonces, lo que se hizo fue hacer un experimento para poder definir una nueva escala de temperatura,
que es la escala Kelvin. La escala Kelvin se toma una muestra, y se hace que la muestra se le aumente la temperatura y se va registrando también el cambio en la presión. O sea, estoy aumentando, quitando calor a una muestra, el volumen va a ser el mismo, se va a mantener constante. Y entonces yo voy a agregar calor o quitar calor a esa muestra y ver cómo se comporta la presión en función de la temperatura. Entonces esa es la gráfica que se hace. Vamos a ver esto. Entonces aquí en el eje vertical voy a poner la presión. Aquí voy a poner la temperatura en grados Celsius. Y pues bueno, lo que se nota es que a medida que yo tengo la muestra y lo que tengo son puntos, por ejemplo, estos puntos para una muestra, estos puntos para otra muestra, y así, ¿no? Entonces, bueno, dicen, ¿qué pasa? Pues usted sabe que si usted tiene lo que se nota es que el comportamiento de estas dos cantidades es lineal. Entonces, ¿qué pasa si yo pues, hago una interpolación? O sea, es decir, ajustar todos los puntos a una recta, como lo hacen ustedes en el laboratorio. ¿Y qué es lo que notaron? Pues que todos los puntos, que todas las rectas coincidían en un punto, ese punto. Y ese punto en la escala, obviamente este es el 0, en la escala Celsius, ese punto resulta que era aproximadamente 273.15 negativo grados Celsius. Entonces todos más o menos iban ahí, ¿verdad? Obviamente dependiendo de la precisión, podría ser 273.16, 273.153, 152, una cosa así. Entonces dijeron, bueno, vamos a definir ese punto. A ese punto le vamos a llamar el cero absoluto. Entonces vamos a hacer otra recta aquí. Y vamos a definir entonces una escala de temperatura absoluta. Se le llama absoluta porque no va a tener números negativos. Así como cuando hablamos de la presión absoluta es una presión positiva. Entonces esta es medida en Kelvin. Y este punto, entonces, coincidió con 0. A ese se le asignó el valor de 0. Y cuando uno intenta hacer aquí la conversión para el 0 de la escala Celsius, esto da 273.15. Obviamente haciendo la diferencia, pues. La diferencia que hay entre 0 y 273.15 o menos 273.15 es 273.15. O sea que 0 grados Celsius coincide con 273.15. Y aquí la conversión es muy lógica, ¿no? Si usted quiere pasar una cantidad de la escala Celsius a la escala Kelvin, pues solamente tiene que sumarle esos 273. Entonces una temperatura en Kelvin es igual a una temperatura en Celsius más 273.15. Y esa es la relación de conversión. Esa es la relación de conversión que hay entre las dos escalas. Esta es una escala pues más favorable para trabajar con temperaturas que las anteriores, porque todas las temperaturas pues siempre va a ser mayor a 0. O sea, siempre van a ser positivos. ¿Por qué? Porque he definido que el punto 0 absoluto es el punto más bajo de temperatura que se puede alcanzar.
Hasta ahora no ha habido ninguna contradicción en eso. Más que todo lo que se ha hecho es tener de una forma más precisa cuál es ese cero absoluto, pero siempre está rondando el menos 273.15 grados Celsius. Entonces esa podríamos decir que es la cota mínima de temperatura. Hay una cota máxima de temperatura teórica, aunque todavía no se ha alcanzado. Son millones y millones de Kelvin, pero todavía no se ha observado nada que pueda acercarse a eso, ¿no? Pero nosotros sí nos hemos acercado al cero absoluto. De hecho, uno de los fenómenos físicos más estudiados actualmente es la superconductividad. Y entonces la superconductividad se alcanza cuando estamos en temperaturas, o para algunos materiales se alcanza temperaturas muy bajas, y se ha logrado mediante mecanismos físicos enfriarla tanto que se pueda llegar hasta ahí. Y resulta que cuando les hablé antes de que la temperatura estaba relacionada con la resistencia eléctrica, resulta que ciertos materiales, cuando se les baja tanto la temperatura cercana al cero absoluto, la resistencia eléctrica se vuelve cero. O sea, eso quiere decir que son extremadamente eficientes para conducir la electricidad. Entonces, por eso se está experimentando mucho con estos fenómenos que se conoce como la superconductividad. O sea, ya no es un conductor el material, sino que es un superconductor. Entonces, hemos estado cerca de esos valores, hemos estado cerca. Y también, pues, el espacio exterior está a una temperatura muy baja, si mal no recuerdo, andan en unos 3 a 5 Kelvin. Entonces, tenemos fenómenos muy, muy cercanos que están a temperaturas cercanas al cero absoluto. Más sin embargo, no tenemos fenómenos tan cercanos que estén cerca de la temperatura más alta a la que se cree que teóricamente se puede alcanzar. Así que por ahora no nos interesa tanto esa temperatura tan alta, sino que con esta escala está bien. Bueno, entonces con esto termino la clase de hoy. No sé si tienen pues alguna pregunta, algún comentario antes de que cerremos la clase. Mencionarles también que si hay alguien que tenga algún reclamo, alguna consulta, una duda respecto al último control de lectura que se hizo un día antes del examen, pues que me puede escribir sin ningún problema y yo con gusto les ayudo. Si tiene alguna pregunta o no sabe por qué obtuvo alguna nota o algo, con gusto le apoyo. Me puede escribir de forma individual en Telegram. Bueno, si no hay comentarios, si no hay preguntas, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos encontramos mañana por este mismo enlace en Zoom. Cuídense mucho, que tengan un feliz día. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Nos vemos. Gracias, Lick. Muchas Gracias, gracias. Lick. Hasta mañana.